Bueno, un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Santiago Bosch. Estoy encargado de todo lo que es el segmento bancario para Complif, para todo lo que es Latinoamérica. La idea de hoy un poquito es contarles qué es lo que estamos haciendo. Bastantes de ustedes seguramente ya nos conozcan, otros no. Así que vamos a hacer un repasito por qué hacemos como compañía y después nos vamos a enfocar específicamente en lo que es monitoreo, que es básicamente el foco de esta reunión. Primero voy a arrancar con una breve introducción. Complife es una plataforma que automatiza procesos para entidades financieras, para hacerlo bien resumido. En pantalla están viendo algunas de las certificaciones que tenemos. Hoy en día estamos certificados por SOC 2 tipo 2. Tenemos esa certificación, tenemos todas las ISOs que ven en pantalla y algunos numeritos. Hoy en día tenemos más de 100 clientes. Tenemos presencia en más de 8 países y algunos otros números de métricas, como por ejemplo que tenemos procesadas más de 5 millones de cuentas dentro de nuestra plataforma y más de 150 millones de transacciones de nuestros clientes. Em, y numerito más es que ya estamos llegando a aproximadamente 60 colaboradores. Em, Bien, acá tienen algunos logos de los clientes con los que actualmente trabajamos. Como les decíamos, solamente estamos trabajando con entidades financieras regulares en toda Latinoamérica. Ven algunos bancos, ven algunas sociedades de bolsa este, mm, en pantalla. Y esto específicamente es lo que hacemos como solución de tecnología. Van a ver bastantes cajitas. Esto es porque somos una solución integral, pero básicamente somos una solución también modular, por lo que el cliente que necesite cualquiera de estas cosas que ven en pantalla puede enchufar, digamos, la solución que necesite específicamente según el dolor que esté teniendo. No es necesario que se contrate la solución completa. Para dividirlo un poquito en grandes universos, hoy en día nos dedicamos a onboarding digital, que diría que es toda esta primer parte, tanto de individuos como de empresas. También hacemos todo lo que es monitoreo, ya más bien en módulos de, por ejemplo, matriz de riesgo, perfil transaccional, gestor de alertas con monitoreo transaccional y cruce de listas. Y además, también otro gran universo que estamos atacando es la actualización de legajos, también muy atado a el gestor de alertas con este modulito que ven acá. Todo corre sobre un gestor de legajos digitales con tecnología de OCR de documentos. Em, Hoy específicamente nos vamos a centrar en lo que es monitoreo, que en términos de diagrama se visualizaría un poco así. Vamos a ver un poquito de matriz, vamos a ver un poquito de perfil transaccional, vamos a ver el gestor de alertas con el cruce de listas y monitoreo transaccional y por supuesto el core de todo, vamos a ver gestor de legajos con OCR de documentos. Em, un poquito acá tengo un slide del legajo digital per se, que es lo que vamos a visualizar. Vamos a ver las personas, los productos, los documentos que tiene ese legajo digital, el perfilamiento, un poco ya lo mencioné, matriz, perfil, etcétera, los datos y OCR. Y también vamos a ver gestor de alertas en una bandeja de entrada, con etapas, con roles, con algunos flujos inteligentes y demás. Yo los voy a ir llevando igualmente por cada cosa para que no se pierdan, pero básicamente vamos a arrancar por ahí, por lo que es legajo digital. Después vamos a pasar a monitoreo. Acá lo que están viendo es básicamente la plataforma de back office, este, mm, que es justamente la plataforma. Todo esto que vamos a ver es back, esto a la plataforma, digamos, de gestión de Complif. Yo mencioné que teníamos también onboarding digital, eso es front. Hoy nos vamos a dedicar específicamente en lo que es back office. ¿Qué tengo acá? Tengo distintas secciones, los quiero orientar un poco en qué es lo que vamos a ver. Tenemos sección onboarding, sección cuentas, sección casos, requerimientos, tenemos muchas cosas. Yo me voy a centrar en la sección personas, que es el núcleo o el core del legajo digital, ¿sí? Vamos a arrancar con Celery Tecnología, que es un cliente, llamémoslo, vamos a suponer que es un cliente de una entidad financiera, de un banco específicamente, que ya está operando, es un cliente nuevo. Un pantallazo general a lo que estamos viendo en pantalla, estamos viendo una compañía, una persona jurídica. Lo que vemos en Legajo Digital es a la izquierda
todas las relaciones de esa persona jurídica. En este caso tenemos, por ejemplo, producto, tenemos una cuenta bancaria, por ejemplo. Esto podría ser cualquier otra cosa, esto es simplemente para simplificar. Podría tener más de un producto, por supuesto, pero acá tiene un solo producto. Tiene las relaciones de los beneficiarios, por ejemplo. Tiene a dos beneficiarios con un 50% de participación cada uno. Y tenemos también al representante legal, ¿sí? Algo interesante que se puede hacer acá, si yo me voy a el representante legal y me voy a la parte de identidades del representante legal, por ejemplo, voy a ver que tengo también captado por nuestro flujo de onboarding, que de nuevo no es el foco de esta demo, pero tengo, por ejemplo, selfie, tengo el DNI, el documento de identidad, y está validado biométricamente por FaceTech y por RENAPER. En otros países podría ser tranquilamente por el ente que regule, digamos, la parte de las personas, por ejemplo, no sé, en México podría ser RENAPO. Em, y la validación biométrica con FaceTech, que básicamente lo que hace es validar selfie contra DNI o documento de identidad y verificar que efectivamente eso es una persona y no nos están poniendo una foto para pasar el flujo de validación de identidad. Así que volviendo un poquito a lo que es el legajo digital de Celeri Tecnología, para no irme mucho por las ramas, vamos a ver distintas otras cosas. Acá les mostré a la izquierda las relaciones. Acá en el centro de la pantalla veo varias otras cosas, como por ejemplo un perfil transaccional ya calculado. En este caso tengo un perfil transaccional inicial calculado de 1 millón de pesos argentinos. Esto es un perfil que está arbitrariamente calculado por la entidad. Hay muchas entidades que a priori les da un perfil transaccional inicial a sus clientes para poder operar y eventualmente se le pide documentación adicional cuando sea necesario. Otras cositas para ver son los documentos. En este caso tengo distintos documentos asociados a Cele de Tecnología. Por ejemplo, tengo un documento constitutivo, un estatuto, que lo visualizamos acá. Y les mencioné también que trabajamos con tecnología de OCR, por lo que también tengo la extracción de la información del estatuto como se visualiza ahora en pantalla. Tengo a la izquierda el documento que les mostraba recién y a la derecha tengo toda la extracción de la información relevante del estatuto, por ejemplo, la razón social, el objeto social, tengo el domicilio, tengo los accionistas, tengo los directores y tengo autorizados. ¿Sí? Toda esta información sale directamente del documento. Acá vale la pena aclarar que cómo, digamos, estructuramos esto de cada documento, de cada tipo documental, que por lo general son no estructurados. Traemos información estructurada mediante tecnología de OCR e inteligencia artificial. Lo que hacemos es básicamente traer información relevante de este tipo de documentos, como podría ser un estatuto, como veíamos recién, o un poder, donde otra vez a la izquierda tengo el documento y a la derecha tengo la extracción básica, pero también tengo apoderados por grupo y categoría, y después por facultad, por grupo de firma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede hacer cada persona, cada grupo? Acá tengo, por ejemplo, cuentas, abrir, cerrar, cheques, etcétera. Esto para los equipos legales por lo general es bastante relevante. Sin irme mucho más por las ramas, también otra cosa que tengo acá es Adverse Media. Ahora vamos a ver dentro de un ratito un ejemplo bastante concreto de Adverse Media, pero en este caso específico lo que hicimos al momento de onboardear a este cliente fue hacer una búsqueda automática de Adverse Media en Google, y lo que se deja acá es directamente un print, un PDF de evidencia de que se buscó efectivamente eh, a esta empresa con ciertas keywords a ver si tenemos algún tipo de coincidencia. En este caso no hubo, por lo que simplemente queda el PDF de respaldo, pero no hay ningún tipo de problema, no hay nada que aparentemente nos lleve a una revisión, digamos, más exhaustiva. Acá un poquito tenemos la estructura societaria. Esto está bueno que lo recuerden porque un poquito más adelante vamos a actualizar esta estructura, pero a priori quiero que se queden con la visualización del legajo digital. Una cosa más que me interesa mostrarles es la matriz de riesgo de este cliente. En este caso vamos a ir a la cuenta de Celery Tecnología. Vemos que la matriz de riesgo está calculada en alto, lo vemos acá. Y acá está un poco los parámetros
por los que hoy se está calculando el riesgo de este cliente. Obviamente, todo lo que están viendo es parametrizable. Esta matriz de riesgo es simplemente una matriz de riesgo default, que es lo que nosotros estamos usando acá, pero acá se podrían incluir cuántos parámetros quiere el cliente, la entidad financiera, para medir el riesgo de sus clientes. Acá dice bajo sencillamente porque la realidad es que esta cuenta da de riesgo bajo según los parámetros que tengo. Yo simplemente pisé este riesgo a alto, que esto puede estar directamente permitido solamente para, por ejemplo, usuarios administradores. Lo pisé simplemente para fines demostrativos porque hay unos flujos que corren a partir del riesgo alto, digamos, de la matriz, pero simplemente por eso. Bien, esto en términos de legajo digital. Ahora vamos a pasar, voy a volver un segundo a la presentación. Vamos a pasar un segundo a la próxima slide. Vamos a ver ya directamente lo que es monitoreo. Vamos a ver tres tipos de alerta. Vamos a ver operación inusual, una operación inusual. Vamos a ver también coincidencia con listados y vamos a ver también un flujo interesante de vencimiento de legajo, que es todo lo que tiene que ver con la actualización de legajo según el riesgo del cliente, que según el riesgo depende del país, pero en líneas generales es muy parecido. Cada cierta cantidad de tiempo, según el riesgo del cliente, hay que actualizar el legajo. Vamos a ver estos tres flujos de cómo se puede tratar una operación usual, una coincidencia de listado y un vencimiento de legajo. Bien, el caso A, y es lo primero que voy a mostrar, es una operación inusual. Lo que va a suceder es que vamos a ver una alerta por operación que supera perfil transaccional inicial de un cliente. Vamos a ver que se va a disparar un requerimiento de forma automática de origen de fondos a ese cliente para que nos aporte un origen de fondos actualizado. Vamos a ver cómo se procesa por OCR ese documento. Vamos a ver cómo se registra ese origen de fondos de forma automática. Y vamos a ver cómo se recalcula el perfil transaccional y también se cierra la alerta de forma automática por justamente el nuevo perfil transaccional calculado. Entonces, volviendo un poquito acá, vamos a ir a la persona, que esto es simplemente a fines demostrativos, pero básicamente tengo dentro de la persona Santiago Bosch, también tengo una cuenta asociada a la persona Santiago Bosch. Vamos a suponer que no es parte de la misma estructura. Santiago Bosch es un cliente más, o es parte de la misma estructura, pero también tiene una cuenta. Vamos a ver que tiene un caso abierto, vamos a ver que tiene un perfil transaccional inicial también de 1 millón de pesos argentinos, como veíamos con la persona jurídica, como la empresa Celery y Tecnología. Y vamos a ver qué pasó con esto. Em, Vamos a ver la cuenta específicamente, tenía 1 millón de pesos de perfil transaccional y vamos a ver que tiene una operación de 1.500.000, o sea, está excedido en aproximadamente un 50, no aproximadamente, exactamente un 50% más de su perfil transaccional. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Va a levantar un caso de operación inusual por exceso de cupo. Esto lo están visualizando directamente desde el perfil, digamos, del cliente o desde el legajo digital del cliente. También se puede visualizar una bandeja de entrada en casos que vamos a ver después, en donde se ven todas las alertas de todos los clientes. Em, Vamos a entrar al caso y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Acá tenemos un vistazo rápido de qué es lo que se ve o cómo se visualiza una alerta. Tenemos un resumen de la alerta también, como siempre, con todas las relaciones a la izquierda. Tenemos los documentos asociados a la alerta y tenemos las transacciones, que en este caso es una sola, simplemente a fines demostrativos. Em, ¿Qué es lo que vemos? Vemos la descripción. Fondeo superado por una persona, Santiago Bosch, prorrateado 1.500.000. Tenemos un límite de tolerancia máxima de un 20% y en este caso está excedido en más. Entonces, por eso es que está alertando esta operación. Tenemos el tipo de caso, tenemos la fecha de creación, tenemos el plazo, tenemos un poquito la descripción, el plazo de resolución, tenemos un poquito la descripción de la alerta en líneas generales. También tenemos prioridades, etapas, analista, supervisor, solución, etcétera. Todos los pasos, digamos, que imaginamos que debería tener el análisis de una alerta. Obviamente todo esto es parametrizable. Las etapas, por ejemplo, siempre van en línea con la entidad financiera, no las definimos nosotros, lo mismo con los roles analista, supervisor, las soluciones, etcétera. Em,
Bien, ¿qué fue lo que pasó acá? Más allá de que se levantó una alerta, también se envió un requerimiento, una solicitud de origen de fondos a Santiago Nicolás Bosch, que en este caso soy yo, em, para que nos aporte una actualización, un documento de origen de fondos actualizado, ¿sí? ¿Cómo se va a visualizar esto? Se visualiza de esta manera. Vamos a ver, nuevo requerimiento. Obviamente el look and feel de los correos siempre va a ser de la entidad financiera, no va a ser nuestro. Em, y vamos a completar ese requerimiento. Y ahora nos ponemos el sombrero o en los zapatos del cliente, de Santiago Bosch, como cliente de la entidad financiera del banco. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? Si soy persona humano, que aporte alguno de estos documentos que está acá. Si soy una empresa, que aporte algunos de los documentos que están acá. Yo soy una persona humana, por lo que voy a subir un recibo de sueldo y lo voy a enviar. Acá tenemos un pequeño prevalidador de OCR que identifica si el cliente está subiendo un recibo de sueldo o no. Si yo hubiera subido otra cosa en un recibo de sueldo, me hubiera alertado que estoy cargando otro documento que no corresponde. Y ahí directamente lo que pasa es que el requerimiento me figura en revisión como cliente, ¿no? Ahora voy a pasar otra vez, me pongo el sombrero de analista de compliance, voy a dar un refresh. Y lo que va a pasar es que el requerimiento de origen de fondos ahora está en revisión. Voy a entrar al requerimiento específicamente, voy a ver todo el log de actividades, que fue lo que fue sucediendo en estos minutos, y voy a ver la recepción del documento, del recibo de sueldo que acabo de subir, que es este que está acá. Em, Acá, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando es que el documento se está procesando por OCR. Acá, si el cliente tiene el módulo de OCR, esto va a suceder, o sea, se va a procesar de forma automática la extracción de los datos del recibo de sueldo o del origen de fondos que corresponda. Si no, lo que se puede hacer directamente es analizar el recibo de sueldo o el balance, el estado financiero, lo que fuera, el origen de fondos, de forma manual para que el analista directamente considere si puede cerrar la alerta o no con este nuevo origen de fondos, ¿no? En este caso lo que estamos mostrando es que se está procesando por OCR y vamos a ver ahora en unos minutos qué sucede cuando se apruebe, se rechace. Intuyo que se va a aprobar porque subí un recibo que sí corresponde a la persona que, em, a Santiago Bosch como persona física. También otra cosa que se puede ver es el historial de envíos de este requerimiento específico con fecha, hora, con el correo electrónico, o sea, todo lo que sirva, digamos, para mostrar la trazabilidad de lo que sucedió con el requerimiento en sí. Acá lo que vamos a ver es que ya directamente nos figura aprobado el recibo de sueldo. ¿Qué es lo que pasó? Básicamente se extrajo toda la información necesaria del recibo, toda la información básica empleado, la fecha de ingreso, nombre, apellido, el número de identificación fiscal, etcétera, el empleador y el domicilio, que mucha falta no hace. Em, ¿Qué es lo más importante de esto? Es que se extrajo la información relevante del recibo, que en este caso es el ingreso. Lo que vamos a ver también es que una vez que está aprobado de forma automática esta recepción y este recibo, lo que va a suceder es que si nos vamos al caso que figura acá, ya está el requerimiento completado y el caso directamente, automáticamente de forma cerrada, con una conclusión que es caso cerrado de forma automática por el recálculo del perfil transaccional. ¿Sí? ¿Cómo se visualiza esto? Si vamos a la persona Santiago Bosch, ya no tiene un perfil transaccional de 1 millón de pesos, que era el perfil transaccional inicial, sino que ahora tiene un perfil transaccional de 16 millones de pesos que básicamente alcanza para desestimar o cerrar la alerta que en principio se generó por ese 50% extra del perfil transaccional. ¿Sí?
También nos queda el recibo de sueldo como parte del legajo digital del cliente. También se corre Adverse Media por si hubiera que levantar o revisar algo más de este cliente particular. Pero en este caso está todo aprobado. Se pudo cerrar la alerta sin ningún problema por el recálculo automático del perfil. Entonces, para no marearnos, vamos a repasar un poquito lo que acabamos de ver. Lo que vimos fue el caso A, una operación inusual, una alerta por operación que supere el perfil transaccional. Vimos que se hizo un requerimiento automático de un origen de fondos actualizado al cliente. Vimos cómo el cliente aportaba ese documento y cómo se procesa por OCR. Vimos cómo se registra el origen de fondos, que en realidad esto no lo mostré, ahora lo voy a mostrar. Vimos cómo se recalculó de forma automática el perfil transaccional y vimos cómo se cerró automáticamente la alerta. Em, bien, vamos a vamos a ver directamente lo próximo. Vamos al caso B. Vamos a ver screening de listas. Vamos a ver dos coincidencias. Una coincidencia con un listado blacklist que yo ya tengo cargado dentro de Complif. Y vamos a ver una alerta por Adverse Media. A ver cómo se visualizan en la plataforma. Eh, Antes hago un pequeño paréntesis, que esto no lo hice. Vamos a ver un segundo cómo se insertó el origen de fondos. Si yo me voy al perfil transaccional del cliente, eh, se visualiza de esta manera. Y si veo en origen de fondos, vamos a ver cómo está insertado el recibo de sueldo como origen de fondos para el cálculo del perfil, que era lo que me faltó mostrar antes. Eh, Bien, voy a volver a las personas. Vamos a ver dos personas que tenemos rechazadas. Volviendo un segundo a lo de screening para no marearlos. Vamos a ver entonces dos alertas por screening. Vamos a ver una por conciencia blacklist, otra por adverse media. Lo primero que voy a mostrar es la coincidencia de blacklist. Acá otra vez tenemos el legajo digital del cliente. Una particularidad es que está rechazado. Em, yo estoy jugando simplemente con una estructura compleja, por lo que van a ver que siempre todas estas personas están vinculadas a la empresa original, que era Sede de Tecnología, podrían no tener ninguna vinculación con la empresa que mostré al principio, ¿no? Pero en este caso tenemos un caso abierto, ahora vamos a ver por qué, pero si vamos directamente a el cruce de listas, en este momento estamos corriendo eh, todo este set de listados, Europe, UK, tenemos OFAC, tenemos United Nations, tenemos Interpol, todos los listados, digamos, internacionales, tenemos algunos locales de Argentina que podrían ser de otro país también. Y vemos también Adverse Media, que ahora lo vamos a ver en otro caso, y vemos también Blacklist. Yo tengo subido un listado negro, que es muy común para entidades financieras, tener un listado propio con el que quieren flaguear de alguna manera eh, o detectar si están operando o empiezan a operar con un cliente que esté en ese listado. Vemos que acá hay una coincidencia con el documento tributario y por eso es que está alertando a este cliente. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Lo vamos a visualizar acá. En casos de Matías Caramuti, vamos a ver que tiene una coincidencia con listado blacklist. Vamos a ingresar a la alerta y vamos a ver lo mismo que veíamos antes. Vamos a ver la descripción del caso. Documento tributario, se detecta que el número de identificación fiscal coincide un 100% con el campo de identificación fiscal que tenemos cargado en Blacklist. Tenemos el tipo de caso, tenemos el plazo de resolución, tenemos la fecha de vencimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que quisiéramos ver dentro de una alerta. También tenemos los documentos, que en este caso solamente vamos a ver una adverse media, porque es el único documento que tengo asociado a esta persona. Y vamos a asumir que finalmente esto era un falso positivo o por algún motivo lo queremos desestimar. Directamente lo que vamos a hacer acá es darle una solución desestimado o, por ejemplo, falso positivo por algún motivo. Le vamos a dar check y directamente vamos a cerrar por falso positivo. Y vamos a cerrar el caso de esta manera. La persona, en este caso me quedó rechazado porque yo lo había rechazado manualmente, también se podría automatizar que directamente cerrado el caso, la persona quede aprobada de forma automática. ¿Sí? Eso para visualizar el blacklist de Matías Caramuti y vamos a visualizar algo más
que es la coincidencia con eh, Adverse Media. Adverse Media se corre en el momento que básicamente se requiera, se puede correr en el momento del onboarding, se puede correr cada 3 meses. Básicamente consiste en un set de keywords en donde se buscan, por ejemplo, cargos públicos más la persona, es una búsqueda en Google automática. También se puede buscar quién es la persona en cuestión. También se podría buscar todo lo que tenga que ver con lavado de dinero o terrorismo, por ejemplo, causas penales, lo que se les ocurra, digamos, que necesiten flaguear, digamos, sobre una persona, se puede automatizar la búsqueda para que justamente salte una alerta. Y fíjense que José Luis Lavalle, en este caso, tiene un caso abierto y se visualiza muy parecido a cómo visualizamos el resto de los casos, pero en este caso como resultado de verso en búsqueda web. Y vamos a ver otra vez un resumen de por qué está, digamos, alertando este cliente. Básicamente, fíjense, algo interesante para ver, perdón, es que vemos en cruce de listas, este cliente no alertó en ninguno de los listados internacionales que tenemos. O sea, no está listado ni en Europe, ni en UK, ni en OFAC, ni en United Nations, ni Interpol. No está listado como terrorista, pero si vamos a el caso en cuestión, vamos a ver que la descripción es actividad política, está mencionado en varios resultados como comandante general de Policía Nacional de Perú, etcétera, etcétera. Tiene como varias yellow flags, si se quieren, no necesariamente van a ser red, pero lo que podemos ver directamente en el documento asociado a esa búsqueda, que de nuevo se hizo de forma automática, si hacemos un poquito de zoom, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos algo que pareciera una coincidencia en persona pública o persona expuesta políticamente. Vemos también en quién es, creo que acá no tiene nada raro, pero si nos vamos a, por ejemplo, lavado de dinero, figura un José Luis Lavalle Santa Cruz. Vemos también por acá que está este mismo nombre asociado a causas penales. Y si vamos un poquito más abajo, también encontramos cosas que quizás no necesariamente son este, importantes a nivel prevención, pero sí quizás son cosas que son interesantes de revisar. Y quizás sí justamente por esta configuración de keywords es necesario hacer algún doble clic sobre el perfil de este cliente o pedir documentación o lo que fuera. Así que bueno, eso en términos de screening. Acá algo que no hice fue mostrarles cómo se visualiza la bandeja de entrada de los casos. Se visualiza de esta manera. También se puede tranquilamente filtrar o crear vistas para ver solamente las operaciones inusuales, para ver solamente los cruces de listas. Y ahora lo que vamos a hacer es ir directamente a vencimientos de legajo, que en este momento no tengo ninguno, pero lo vamos a generar, que es la última parte de la demo. Voy a volver a un segundo a la presentación. Caso alerta B, entonces vimos coincidencia blacklist y vimos también eh, coincidencia de adverse media. Y vamos a pasar al caso C, que es un alertamiento por vencimiento de legajo. Lo que va a pasar acá es que se va a levantar un caso, una alerta por un vencimiento de legajo. Eh, Vamos a ver un envío de requerimiento automático por actualización de datos, como vimos al principio con el origen de fondos. Ahora vamos a ver algo parecido, pero con una plantilla de actualización de datos y de estructura, porque lo vamos a hacer sobre la persona jurídica. Vamos a ver también el registro de la información actualizada, vamos a ver la comparación de datos declarados y vamos a ver el cierre de la alerta. Entonces, yendo un segundito sobre los casos, vamos a volver sobre las personas. Vamos a ir a la primera empresa que vimos, o el primer legajo digital que vimos, que es Celery Tecnología, y lo que vamos a ver es la cuenta de Celery Tecnología, que tiene una fecha de actualización, fecha de creación, perdón, 22 de abril de 2025. Pero vamos a suponer que esta cuenta o este perfil, este cliente, el legajo de este cliente, fue actualizado hace más de un año, porque en este caso era riesgo alto. Vamos a suponer que fue actualizado la última vez el 1 de enero del 2023.
Bien, ¿qué es lo que debiera pasar? Debiera levantarse un caso por vencimiento de legajo, riesgo alto. Vamos a entrar otra vez al caso. Como siempre, estamos trabajando sobre el gestor de alertas, el gestor de casos. Y acá vamos a ver otra vez la descripción. Básicamente, se venció el legajo de este cliente. Vamos a ver el plazo de resolución, el plazo de vigencia, digamos, de esta alerta, fecha de creación, etcétera. Y vamos a ver algo parecido a lo que vimos al principio, que son tres requerimientos asociados a este vencimiento de legajo. Y acá es algo particularmente interesante para actualizar datos de empresas, como por ejemplo si hubiera que actualizar accionistas, si hubiera que actualizar representantes legales. Acá también hay un origen de fondos, pero podría ser cualquier otro documento asociado a esta alerta de vencimiento de legajo. Y como antes vamos a visualizar cómo lo ve el cliente. Em, Fíjense que acá todavía no está recibido, o sea, básicamente lo que se generó fue un requerimiento por cada uno de estos ítems. Y ahora vamos a ver cómo lo visualiza el cliente. Voy a volver al correo y vamos a ver, otra vez me pongo el sombrero de cliente. Vamos a hacer de cuenta que somos Celery Tecnología en este momento. Y vamos a entrar directamente al correo que nos llegó para actualizar, en este caso, la estructura accionaria. ¿Sí? Supongamos que Matías, por ejemplo, vendió parte de su paquete accionario, le vendió a otra persona. Vamos a suponer que le vendió parte de su paquete accionario a Facundo Vieites. Y ya no se distribuye 50 para Lucas, 50 para Matías, sino que ahora es 50 para Lucas, 25 para Matías y 25 para Facundo. Entonces acá lo que estamos haciendo es agregando como cliente, como empresa, estamos agregando justamente un nuevo accionista dentro de la estructura. Vamos a poner continuar, vamos a visualizar cómo queda en la nueva estructura de Celery Tecnología. Vamos a confirmar que este es el porcentaje eh, con beneficiarios finales, con más del 10% en este caso, y cómo queda la nueva distribución. Vamos a poner confirmar. Y acá nos va a pedir actualizar datos básicos de cada persona humana. Vamos a suponer que la de Lucas está ok. Vamos a suponer que la de Matías está ok. Y si hubiera que agregar algo más de Facundo, por ejemplo, que es la nueva persona, podríamos tranquilamente agregarlo. Vamos a continuar. Vamos a ver otra vez cómo queda la estructura y vamos a, en este caso, firmar de forma electrónica esta nueva estructura y vamos a ver que todos los requerimientos que nos hicieron ahora están en pendiente o en revisión em, porque acabamos de actualizar la información. Ahora lo que vamos a hacer es volver justamente sobre la plataforma. Nuevamente me pongo el sombrero de analista. Vamos a actualizar la página para ver qué es lo que pasó con los requerimientos asociados a este caso de vencimiento de legajo. Y vamos a ver que la actualización de datos, por ejemplo, ya está en revisión. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver en formato PDF cómo es la nueva estructura accionaria y cómo era la estructura accionaria anterior. Vamos a ver la firma, que es lo que hice yo recién. Y vamos a ver todo el log de actividades. Acá también se puede tranquilamente ver la estructura actual y la nueva estructura. Asumiendo que el analista, digamos, ve que está todo ok, puede aprobar o no, puede aprobar, puede rechazar, puede pedir documentación adicional, por ejemplo, en función de esta nueva estructura. Quizás seguramente haya que pedir algún documento a la compañía para que demuestre que este cambio efectivamente es así. Se puede generar un requerimiento manual tranquilamente desde la plataforma diciéndole al cliente, Celery Tecnología, voy a necesitar documentación de, por ejemplo, Facundo Vieites. Esto va a depender del proceso que quiera tener cada entidad. Acá lo que vamos a hacer es asumir que está todo ok. Vamos a probar esta recepción y vamos a volver un segundo sobre completar ese requerimiento al portal de usuario, porque ese no era
solamente el requerimiento, el único requerimiento que teníamos un par más para completar. También tenemos actualización de datos del representante legal. Vamos a ir a completarlo. En este caso, el representante legal es Santiago Bosch. Acá tranquilamente podría pasar que tengamos que agregar otro representante legal. Yo voy a asumir que em, el representante legal sigue siendo Santiago Bosch y que no hay ninguna modificación, por lo que voy a enviar que esto está correcto. Y también nos piden una solicitud de origen de fondos actualizada, que en este caso podríamos aportar un balance actualizado de la compañía, que normalmente el prevalidador de OCR. Y volvemos un segundo al caso y a los requerimientos y vamos a ver que la solicitud de origen de fondos ahora está en revisión y la actualización de datos de los representantes también. Acá nuevamente, como veíamos antes, se puede ver la recepción. Vamos a ver que no hay ninguna modificación. Sigue siendo Santiago Bosch, por lo que vamos a probar que el representante legal sigue siendo Santiago Bosch y después podemos visualizar la solicitud de origen de fondos con el balance nuevo aportado del cliente. Y en este momento lo que está pasando es que se está procesando por OCR. Si todo sale bien, esto lo que va a generar es que se apruebe la recepción de este origen de fondos y, como vimos en otras oportunidades durante el día de hoy, se actualiza el perfil transaccional también de este cliente de Celiri Tecnología em, en función de este requerimiento de actualización de legajos. ¿Sí? Em, Así que bueno, creería que con esto estamos. Voy a volver un segundo sobre la presentación. Lo que acabamos de ver, para resumir el último caso, la última alerta, vimos un caso de vencimiento, una alerta por vencimiento de legajo. Em, Vimos que se enviaron requerimientos asociados a ese vencimiento de legajo, que fue una actualización de datos de estructura y una actualización de representantes legales con una solicitud de un origen de fondos actualizado. Vimos cómo se registró esa información dentro de la plataforma. Vimos la comparación de datos de la estructura anterior con los datos de la estructura nueva. Y vimos también, en realidad no lo terminamos de ver, ahora lo vamos a ver, vamos a ver el cierre de la alerta. Em, Voy a volver un segundito. Vamos a suponer que el balance está ok. Lo vamos a probar. Vamos a ir al balance, perdón, a la alerta y con todos los requerimientos aprobados, directamente ya podríamos considerar que el legajo quedó actualizado. Y lo podríamos cerrar. Nos vamos a la tab de vencimiento de legajos. Ya tenemos el legajo de Celiri Tecnología actualizado con la alerta cerrada. em, Como les mencionaba recién en la presentación. Así que por mi lado, no mucho más. Creo que esto era todo. Sencillamente la idea era mostrarles un poco lo que es la plataforma en términos de monitoreo. Vimos distintos casos, vimos una operación inusual, vimos un poquito de screening de listas y vimos un poco de vencimiento de legajo, que era el foco un poco de este demo. Muchísimas gracias. Complif. Compliance sin fricciones.